y vamos a tener primero la resolución de su examen. Muy bien, voy a resolver. Eran dos temarios, variaban en algunos aspectos, así que voy a empezar con el temario que empezaba con preguntas directas. La primera pregunta era, ¿es la transmisión de las relaciones jurídico-patrimoniales del causante, difunto o sujus del heredero o causaviente y que opera por la declaración de última voluntad o por disposición de ley? ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Alguno? ¿Ninguno? Bueno, la respuesta era sucesión, solo sucesión porque ahí abarcaba tanto la sucesión testamentaria como la sucesión intestada. Es la forma de suceder, la cual depende del acto de última voluntad del causante, como depende de un acto de última voluntad, sería entonces eh, testamentario. Es el modo de suceder en el cual se aplica el mejor derecho de suceder y también se conoce como por derecho propio. Ahí si anotar otra vez por derecho propio estaría mala, porque el objetivo es que indicaran cuál es la otra forma en que se llama y se denomina por cabezas. Son los bienes, derechos y obligaciones que deja una persona al fallecer y que forma parte de su herencia, bienes relictos. ¿Con qué nombre se conoce al momento en que se promueve un proceso sucesorio, ya sea por uno de los familiares o por cualquier persona que tenga interés? Radicación del proceso. Es la declaración judicial que se realiza a una persona que se encuentra fuera de la República y que tiene o ha tenido su domicilio en ella, o bien ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora, ausencia. Es el acto de jurisdicción voluntaria, el cual se debe realizar dos publicaciones y generar una anotación en la partida de nacimiento, cambio de nombre. Es el momento en el cual el notario da lectura al testamento, si lo hubiere y se reconocen recíprocamente los derechos hereditarios, junta de herederos. ¿Cuál es el plazo para el pago del impuesto de herencia o legado luego del notificado por el DICABI? El plazo es de 10 días. Está en el artículo 36, 26 por ahí de la Ley de Herencia, Legados y Donaciones. Es el trámite de jurisdicción voluntaria por el cual una persona distinta solicita que sea identificada otra que ha utilizado constante y públicamente un nombre distinto en el que consta en su partida de nacimiento, usa incompleto su nombre, eh, incompleto su nombre o alguno de sus apellidos que le correspondan, identificación de tercero. Vamos con la selección múltiple. Es un acta en donde se expresa de manera clara y precisa que se desea que realice un notario a través de objeto de la rogación. En un acta es donde se expresa de manera clara y precisa que se desea que realice el notario a través de el objeto de la rogación. Ahí es donde se establece esto. ¿Cuál de las siguientes no es una diferencia entre acta y un instrumento público? La respuesta era la anotación de los generales del interesado, porque eso no es una diferencia. Las diferencias son número de orden, que se hacen constar hechos y que el original queda ante el notario. ¿Cuál es el plazo para erradicar un proceso sucesorio? El plazo es de 6 meses. Les recuerdan que es el plazo a partir de cuándo pueden iniciar ustedes el proceso. Desde que fallece la persona, tienen 6 meses para poder iniciarlo y después de los 6 meses, automáticamente se puede iniciar, pero ya sabemos que van a tener multa. ¿Cuál de los siguientes no es un objeto de la declaración de la ausencia? La declaración de la ausencia tenía 3 objetivos: nombrar guardador, nombrar defensor y nombrar administrador. Eso estaba inclusive en el repaso, lo vimos y lo vimos en la presentación. Aquí la respuesta era declarar muerte presunta, porque ese no es el objeto de la declaratoria de ausencia, ese es otro proceso, la declaración de muerte presunta. ¿Cuál es el requisito esencial en el acta de requerimiento de la rectificación de área de bien inmueble urbano? ¿Se acuerdan que lo marcamos? Hasta les dije, ahí le ponen atención a este requisito. Es que tiene que ser una que se haga, declaración se haga bajo juramento. Ese es el requisito esencial, porque la declaración se haga expresa, no es tanto, que se tenga testigos, tampoco es tanto, y que se tengan los planos del medidor, tampoco, sino la misma ley establece que se debe hacer bajo declaración jurada o bajo juramento. ¿Por qué vía se lleva la oposición del patrimonio familiar? Este se lleva por la vía ordinaria. Ojo, si ustedes se van a la última reforma que tuvo la ley de tribunales de familia, ahí establece que ahora todos los asuntos relacionados con familia se deben de llevar por medio de en la vía la vía oral. Eso establece la ley. Pero en el siguiente artículo, les estoy hablando de artículos 7, 6, 7 u 8 de la Ley de Tribunales de Familia, establece que todas las oposiciones se llevarán conforme lo establezca el Código Procesal Civil y Mercantil.
es decir, por la vía ordinaria. Es la responsabilidad limitada del heredero y opera ipso iure. Si los bienes del haber hereditario no son suficientes para cumplir con tales obligaciones, debe responder con el valor delegado hasta donde este alcance beneficio de inventario. ¿Cuáles son las razones legales para no heredar? Ahí, fíjense ustedes que la clave está que establecía razones legales. Las otras pueden ser razones, pero no es que estén normadas como tal, sino son más por razones lógicas. No estar en el testamento, la ley no establece que alguien que no está en el testamento no puede heredar, sino establece que todas las personas que están en el testamento pueden heredar. La contradicción a eso es por lógica, pero no es que esté en la ley. Por ser un legatario, eso es falso efectivamente, porque los legatarios pueden heredar. Eh, no ser pariente, la misma situación. Es más, puede ser que no sea pariente, pero si queda en el testamento puede heredar de todos modos. O puede ser que no sea pariente, pero es un acreedor o alguien de, por ejemplo, el mismo estado que no es pariente, también él puede llegar a recibir los bienes que dejó una persona, pero por circunstancias particulares. O sea, la ley norma que pueden, no que no pueden. Y por último, pues es indignidad, que era la respuesta correcta, ya que la indignidad habíamos dicho que eran las causas legales por las que una persona no puede heredar, pero que esta no se transmite a sus herederos. ¿En qué casos no se da la representación hereditaria? En este caso, si hubiera muerto antes que el causante, sí se da la representación. Por indignidad, sí se da la representación. Por renuncia, sí se da la representación. Por incapacidad para suceder, ese caso no se da representación, porque sabemos que la incapacidad para suceder es el caso donde la ley establece que una persona no puede recibir un bien. Caso de, por ejemplo, el notario que facciona el testamento, el médico, el ministro de culto, que ya los habíamos discutido en clase. Se recuerdan que habíamos dicho que las causas por las que estas personas tienen incapacidades, por esa jerarquía que puede tener de manera implícita sobre el causante y ello generar que la persona quiera dejar todo cuando no fue inducido a poder hacerlo. Y es el que abarca desde la erradicación del proceso sucesorio hasta la autorización del auto, resolviendo en forma razonada y reconociendo como herederos legales a quien corresponda. Era la etapa notarial. Bueno, esa era la versión 1. Versión 2 empezaba con selección múltiple. ¿Cuál es el plazo para tener por finalizado el proceso sucesorio? 3 años. Eso está en la ley de herencia, legados y donaciones. El siguiente era repetido. No. ¿Qué plazo tiene el fisco para exigir el pago del impuesto desde que murió el causante? La respuesta era 10 años. La primera respuesta anterior era 3 años, esta es 10 años. Está también en la ley de herencia, legados y donaciones. ¿Cuál de los siguientes no es un objeto de la declaratoria de ausencia? Esta ya estaba, 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 esta. Es la que abarca desde que recibe el expediente, luego de pagar los impuestos. Esta era bien lógica ustedes. Si sabían las 3 etapas del proceso sucesorio y tenían al menos una noción de qué trataba cada uno, esta era como más de haberla encontrado. Porque es después de que se recibe el expediente y luego de pagar el impuesto. Después de pagar los impuestos, ¿qué quedaba? Únicamente hacer registros. Entonces, la etapa era la registración. Luego veamos esta. ¿En qué momento se da intervención a la Procuraduría General de la Nación en el proceso sucesorio intestado hasta que se haya dado el auto declaratoria de herederos, o sea, hasta antes de eso? O podrían haber dicho también después de haber elaborado el acta de inventario, que fue una de las respuestas que anotaron algunos. Eh, esta ya está. Es la forma de suceder. Esta ya está, 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 esta no está. Es la que abarca desde la entrega en DICABI hasta el pago del impuesto correspondiente. Esta pregunta y la otra de selección múltiple, que era la etapa registral, la respuesta. Si sabían la anterior, esta podían haber dicho también la respuesta, porque ya tenían en la opción múltiple, ya tenían las 3 etapas, las 3 etapas del proceso, que era la notarial, la registral y la administrativa. Entonces, esta salía casi que comparando una respuesta anterior con esta y decía, bueno, fase administrativa o etapa administrativa. Y en esencia, esas eran las preguntas que venían en su examen y ya les hemos dado la solución para que tengan ya una idea más o menos cómo les fue en su examen. Yo espero que se haya ido bien, la verdad. Y si no, pues al final hay que
hay que estudiar. ¿Vieron lo que decía ayer el doctor Pimentel, en lo que yo pude estar ahí? Que decía que no se pueden quedar con lo que se da únicamente en la clase y que notario que no lee es notario que no se está preparando. Entonces, eso es importante que lean bien, que lean la ley, porque hay muchas cosas que están ahí. Ay, Dios, amigo. ¿Cuántas personas son ustedes? 200. Pongamos que entregaron el trabajo 180 y lo entregaron el miércoles pasado. O sea, apenas llevamos 8 días de haber recibido el trabajo. Sí está un poco, dependemos de eso. Recuerden que les dije cuando se asignó el trabajo. Si se corre la fecha de entrega del trabajo, no van a preguntar cuando publican notas porque es complicado poder dar una fecha sobre cuando es un examen, pues ahí sí, obvio, ustedes pueden decir, mire, pero es que el tiempo que se debe de cumplir, obvio, es un examen. Ahí es comprensible que ustedes digan, bueno, hay que calificarlo, pero cuando se entrega un trabajo, que el beneficio es más para ustedes, hay que tener un poquito de paciencia ahí para con ello, porque si lleva un tiempo poder revisarlo. Al final, si la revisión que hacen la licenciada con los trabajos, pues sí da una lectura a ellos para que las notas que asigne, pues tengan siempre una justificación y cualquier cosa que usted diga, ay, mire, ¿por qué tengo 19 de 20? Ah, es que aquí faltó esto, pasó por esto y esa situación. Por esa razón, ahorita hay que tener paciencia, que fue lo que yo les dije cuando ustedes, si llegaban a pedírselo el día del examen o después del examen, era de paciencia porque no había de otra. Bueno, espero que con eso haya aclarado su duda y que todos estemos ahí conformes. ¿Alguna pregunta, duda de su examen? ¿Alguna pregunta o duda de su examen? Algo que digamos ustedes, ay, mire, yo pensé, o no sabía. ¿Todo bien? Bueno, eh, yo digo que salen todos por una puerta, es muy seguro. No, son mentiras. La verdad es que eh, yo diría que van, yo no sé si el trabajo los abrumó mucho y por ende ya no estudiaron tanto como el primer examen, que es lo que hablábamos con la licenciada anoche, cuando hablábamos, discutíamos sobre cómo iban en la nota del examen. Entonces yo no sé si ella me decía si por el trabajo se abrumaron tanto que al examen le pusieron menos tiempo. Esa es una variante que no conozco. La segunda es que el repaso lo tuvimos antes de Semana Santa. Como se fueron al mar y se fueron a echar su asoleada y esas cosas, probablemente el sol no ayudó mucho y entonces tal vez eso generó que quizá se sintieron que habían estudiado suficiente y tal vez no fue así. La verdad es que en comparación del primer examen, sí les fue mucho mejor en el primer examen, eh, pero hubieron como varias variables que generan que tal vez en quizá no fue tan excelente el examen como en el anterior. Y tenían más opciones de sacar buena nota porque eran más preguntas, entonces cada pregunta era de un punto. Pero al final, como no sé cómo estudia cada quien, entonces esas variantes creo que son las que pueden generar cierta variación en sus resultados del examen. Esperamos que a la brevedad pues se puedan ya publicarles las notas y ustedes ya puedan revisarlas. Solo sí tengan un poco de paciencia, ¿verdad? Tengan un poco de paciencia ahí a la licenciada y todo el equipo que le apoyamos, porque pues algunos prontuarios eran así de gruesotes y hay que revisarlos al final para al menos determinar que no solo puso periódico en medio, no y puso la primera, la segunda, y de ahí ya no puso nada y de último puso como 2 hojitas para decir que estaba todo. Bueno, si no hay más dudas al respecto de su examen, eh, el examen final, fíjense ustedes que el año pasado la licenciada, el examen final lo hizo con código abierto. Eh, del notariado 3 y notariado 4. Creo que los dos venían con código abierto al final. Vale.
Ventajas de que sea con código abierto, todo está en el código. Algunos se exceden de poner cosas en el código, pero todo está en el código. Desventajas de que lo hagan con código abierto es que si no leyeron ustedes las leyes, eh, no saben dónde están las cosas. Por darles una idea, lo que les acabo de decir, supóngase que la pregunta, si fuera código abierto, dijera, bueno, ¿cuál es el fundamento legal que establece que el notario tiene que los parientes o cualquier interesado tiene un plazo de 6 meses para poder iniciar todo proceso sucesorio? Si ustedes no leyeron la ley de herencia, legados y donaciones, no van a saber dónde está ese artículo. Puede estarlo buscando en el Código Procesal Civil y Mercantil, nunca lo va a encontrar. O puede ser que lo esté buscando en el Código Civil, no lo va a encontrar porque está en una ley específica que se leyó en clase, pero quizá no la leyeron cuando estábamos haciéndola. Y lo otro es el error de no marcar su ley. Esas son las dos cosas que yo he encontrado como puntos que afectan cuando les hacen examen a código abierto. Y el tercero es que a veces hay gente que sí eh, quiere puntear alto de la manera más equivocada posible. Y entonces eso no ayuda al final a los procesos porque es una nota que no le corresponde, pero al final ya en la calle y en su privado, pues ya verá cómo la resuelve, pero no es como el objetivo al final, cuando se hace a código abierto, no es como voy a aprovechar ahora y anoto todo, pero en fin. Entonces puede ser que la licenciada haga otra vez a código abierto. Es bueno que repasen el Código Civil, Procesal Civil, Decreto 5477, Ley de Herencia, Legados y Donaciones, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, Ley del RENAP. Esas son leyes del organismo judicial. Recuerdo que la vimos algunos artículos. Esas son como las 5 o 6 leyes que debieran de tener. Eso fue otro problema. Hubo gente que no llevaba sus leyes completas, solo llevaba el código notariado. Eso creo que fue sí, creo que fue en este de notariado 3. Solo llevaba la ley, el decreto 5477 y habían otras leyes que tenían que haber llevado. Entonces, seguirá sondeando a la licenciada. ¿Cómo será cuando ella me indique cómo lo va a hacer? Entonces ya les puedo yo dar una idea de cómo ir a hacer. Muy probablemente sí, Sharon. Casi siempre pone todo el contenido. Efectivamente, siempre sigue siendo lo más fuerte el proceso sucesorio, porque es uno de los procesos que de veras, si no lo aprendieron en civil, aquí deberán de aprenderlo. Lo van a ver en notariado 4, pero ya es desde otro ángulo, que ya es desde el proceso testamentario. Muy bien, vamos a nuestro proceso, creo que es el número 6, si nos llama el reconocimiento de preñez o parto. Recordemos que el parentesco es ese vínculo que existe entre dos o más personas en virtud de 3 cosas. Puede ser consanguíneo, hijos y padres, por afinidad, esposos, o el civil que se puede dar entre el adoptante y el adoptado. La filiación, que es el vínculo que existe solo entre padres e hijos, así como entre hijos y padres. La filiación es lo que usted le permite decir, soy hijo de, y el otro decir, soy padre de. Y es esa relación que se da tanto de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Es en doble dirección. Entonces ya tenemos el parentesco, que es el vínculo que existe entre personas de 3 formas, consanguínea, afinidad o civil, y la filiación que se da entre los padres y los hijos. Este sí es, específicamente, como es padre e hijo, la filiación se relaciona con el vínculo que tiene que ver con sanguíneo y podría haber con el civil en caso de la adopción, porque también hay cierta relación. Ahora, eh, estos plazos son importantes. Supónganse que ustedes se casan eh, y resulta que cuando ustedes sienten, porque ha pasado, hay embarazos que no se notan en nada, y digamos que ustedes se casan y le dicen, fíjate que me gano una beca y me voy a ir de viaje, entonces, pero me quiero que nos casemos antes de que me vaya de viaje y está bien, y casi que el día de la boda y de viaje, ¿verdad? Y se va a estudiar al extranjero. Y de repente la llamada de sus papás, mira, te felicitamos, que qué alegre, porque ya eres papá. Y él así como de, ¿cómo va a ser posible que sea papá? O sea, es cierto, yo me casé hace 2 meses, por ejemplo, pero, o sea, yo me vine de viaje y demás. Entonces, ahí el marido puede impugnar eh, eh, el que le consideren su hijo porque no está dentro de los
si el nacido dentro de los 180 días, sí, está antes de los 180 días de haberse celebrado el matrimonio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nace, él se va de viaje y digamos que hace la luna de miel y luego se va de viaje? Y luego eh, en el día 181, 182, nace un hijo. Ese hijo no lo puede impugnar porque se entiende que al pasar los 180 días y al haber habido evidencia de que probablemente eh, pudieron estar juntos, entonces ese hijo se presume hijo del marido. Y si este no impugna la paternidad, efectivamente. ¿Qué pasa si él lo impugna? Pues debe demostrar que realmente él no es el padre de esta persona. Puede ser por medio de prueba de ADN, de ácido desoxirribonucleico, o puede ser por medio de, casi siempre con ADN sale, siempre, eso es la clave para, pero si todavía está el niño en gestación y demás, puede esperar hasta que nazca para poder hacer ese proceso. Vale. Tú das como el primer plazo para poder impugnar que un hijo sea, se presuma hijo del marido, ¿no? ¿No? Bueno, de No, verdad, licenciado. sí, dígame, Jorge. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Lick. Lick, Hola, disculpe. No, ¿sí? no me quedó claro. No me quedó ¿No le claro. quedó claro? O sea, se casa, ¿verdad? El ejemplo, tomando el Sí. ejemplo que usted dio, se Ujú, casan, ¿verdad? sí, Entonces, pues, sucede la luna de miel y ya sabemos lo que pasó, lo que tenía que pasar, diría la canción. sí. O sea, yo sé que con una prueba de ADN, ¿verdad? Pero, o sea, no sé si veo un video, ¿verdad? Que supuestamente por videollamada embarazaron a la señora. No sé No, si, no lo si es. lo... Es algo súper chistoso, ¿verdad? Ujú. Entonces, o sea, yo sé que si me lo está explicando o si nos lo está explicando, ¿verdad? Es porque lógicamente tiene una razón de comprobarse, pero, o sea, no me encaja, disculpe, Eric, no sé. Le voy a dar el caso de lo que hablamos la última vez. ¿Recuerdan que les dije que si una persona podía, supóngase que usted, la frase, digamos, no vamos a usar la frase porque la verdad es que es una frase muy, no muy agradable, pero usted se casa y resulta que su hijo nace a los 6 meses de casado. Vamos a decir que es ese ejemplo. Entonces, como nace a los 6 meses, las probabilidades que el hijo sea suyo son muy altas. Por lo tanto, ese niño se entiende que es hijo suyo. Listo. Bueno, ahora, ¿qué pasa si usted se casa? La señorita no le cuenta o no le dice, mira, fíjate que eh, sucedió algo y yo estoy embarazada. Y resulta que el niño nace dentro de los el nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio, es decir, él nace al mes de que usted se casó. Y usted dice, yo ni me di cuenta que estaba embarazada y por alguna razón, digamos que no pasó lo que tenía que pasar, dijo usted, no hubo relaciones sexuales y por lo tanto, usted no se percató que ella estaba embarazada. Y nace el niño en ese periodo de 180 días siguientes a la celebración del matrimonio. Ese es el máximo, 180 días. Y él nace a los 30 días de celebrado el matrimonio. Entonces, ese niño tiene presunción de decir que es hijo suyo. Y usted puede impugnar y decir, él no es hijo mío. ¿Por qué? Porque él nació antes del plazo máximo que la ley da para que un niño se considere que sí es hijo mío. Usted puede venir y ahí sí puede usted rechazar reconocer a un niño. Ese es el objetivo de ese plazo. Usted puede venir y decir, él no es hijo mío, impugno a que me sea declarado hijo mío. Entonces puede la señora decirle, mire, no, es que este es tu hijo y te voy a demandar y hacemos el proceso de filiación y nos vamos por lo legal para que se declare la filiación. Usted con esa constancia tiene para que el juez diga, sí, hagamos la prueba de paternidad y efectivamente no va a ser.
¿Por qué? Porque está en ese plazo. ¿Pero qué pasa si, por ejemplo, usted dice, digamos que ahí la señora está actuando mal? ¿Pero qué pasa si el niño nace a los 9 meses de casado usted? Ese ya no está en el plazo de 180 días. Ese ya no se presume hijo suyo. Ese se entiende que es hijo suyo. Ahí usted no quiere reconocerlo. Ahí sí está quedando mal usted como padre. No sé si ahí queda más clara la idea. Muchas gracias, Lick. Evelyn. Sí, buenas noches. Lo que es el tema de la impugnación únicamente se da dentro de lo que es el matrimonio, porque me imagino que los que tienen pues una convivencia conyugal sin tener esta figura no pueden impugnar de esa forma. Ahí ya se va por otro lado, porque usted no está, a menos que sea una unión de hecho declarada. ¿Qué característica tiene la unión de hecho declarada? Que Evelyn. tiene que Es 3 cumplir años de un convivencia. cierto plazo Eh, de la no, convivencia. sí, pero no es esa la característica. A ver, Evelyn iba a decir algo, si no, sigue Evelyn. Buenas noches, Lick. ¿Serían 3 años de convivencia? No, usted me está dando el plazo, dije característica. Se las voy a dar para que avancemos. La característica de la unión de hecho es que tiene los mismos beneficios y derechos y obligaciones, por decirlo así, que el matrimonio. Entonces, si es una unión de hecho declarada, se aplica también. Ahora, si no es unión de hecho declarada, entonces ahí se tiene que ir por otro lado. Ahí tendría que usted buscar hacer un proceso de filiación para que la persona sea obligada a reconocerlo. Caso contrario, por lo general, pues no, si tal vez él no vive con ella, llega cada 8 días o llega una vez al mes, yo que sé que cualquier circunstancia, pues ahí ya esas variantes hacen que todo cambie. Cristian. Lick, buenas noches. En conclusión, solo, no sé si usted me puede corregir si estoy bien o estoy mal, pero, o sea que dentro de los 181 días se presume que es mío, fijo. Sí. Y si que, o sea, o si pasa los 100, no, si ¿Qué está pasa? dentro de los 179 días, ahí ya puedo impugnar. No, la ¿Bien? presunción es lo que lo deja impugnar realmente. Porque cuando usted dice se presume inocente, ¿qué está diciendo? Que, Que depende del proceso para saber ajá, si es correcto. inocente o culpable. Después de los 180 días, o sea, en el día 181 nace, ese ya no se presume, ese es hijo suyo. Ya usted tendría que venir y decir, mire, yo quiero hacer una prueba de ADN porque yo no estoy seguro que sea hijo mío. Pero ya no es que usted tenga tanto el derecho para impugnarlo, sino ahí ya se entiende que ese es suyo. Entonces ahí usted no tiene como el respaldo legal, digámoslo por decirlo así, de decir que no es hijo suyo, si ya se pasó de ese plazo eh, máximo para que usted pueda decir ese hijo no es mío porque nació antes de, es como un plazo legal. Ahorita vamos a ver dónde lo vamos a usar más en serio, eh, esta situación de esos 180 días. Ok, Cuando está vivo el esposo, pues la verdad es que es como más sencillo que digan, no, mira, no es hijo mío, no, y nos vamos a un proceso, nace antes de los 180 días, el juez difícilmente va a decir, sí, ese hijo es suyo, a menos que ustedes hayan tenido una relación antes, como decían, pero depende ya de cada caso. Bueno, ok. este O sea verano, que ¿sí? 180 o más, hay alta probabilidad de que sea mi hijo, digamos, un ejemplo. Por eso ya no se presume, se dice que es su hijo. Ah, ok, perfecto, Lick, gracias. Ahí Rosa les va a decir algo más. Solo para poder ampliar un poquito más, recordemos la palabra inicial que está ahí entre los signos de interrogación. Puede el marido, ¿verdad? Marido es aquella persona que tiene una convivencia sexogenital con la otra, ¿verdad? Y no precisamente tiene que existir un matrimonio o una unión de hecho. Máximo en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Que ya muchos pues ya no creen en el matrimonio, ¿verdad? Entonces, una vez denotado el tiempo, como lo decía el licenciado Stalek, se puede dar ese plazo de impugnación, pero que los jueces lo planteen. La primera opción, como bien la decía él, es la de la prueba del ácido, ¿verdad? ADN, mayormente conocido. Entonces,
eso es lo que ustedes deben de tener bien en claro. La palabra marido, porque no, yo estoy llevando un caso ahorita y las personas no convivieron, este, no tuvieron una unión de hecho, no hubo un matrimonio de por medio, pero el juez sí lo dio a conocer y actualmente pues se lleva el juicio a cabo, ¿verdad? Sí, y la clave, gracias, licenciada, pues, que bien se oye, ¿no? La clave de esto, lo que cambia en lo que decía aquí nuestra colega, es que cuando ya se tiene el matrimonio, la unión de hecho, es como, digamos que al ser un matrimonio ya celebrado, ahora la verdad es que es más difícil porque antes se sobreentendían muchas variantes que ahora ya no están, pero que al tener matrimonio era como, digamos, más justo para el juez decir, no, mire, esto es imposible, señora, que ese hijo usted quiera, que él lo reconozca, porque el niño nació antes de los 180 días, o sea, nació a los 30 días de que se casaron. Es imposible que un niño sea concebido en 30 días y nazca. Entonces, esa es la razón. O sea, digamos que ahí el marido tendría digamos que más respaldo para que el juez le declare a favor la situación. Después de los 180 días, es más probable que se lo declare en contra. Ahí, digamos que es más probable que le digan, no, ¿sabe qué? Mejor hagamos una prueba de ADN. En el otro, ustedes pueden decir, mire, aquí está mi acta de mi certificación de RENAP, donde consta cuándo nos casamos y aquí está la fecha de nacimiento del niño. Vea, no han pasado ni 20 días de que me casé y nació el niño. Entonces, siempre ahora la más fácil es usar la prueba de ADN para poder salir de ese problema y listo. Pero, digamos que así, recuérdense que el Código Civil es de 1960 y vamos a poner ese en el examen. ¿Cuál es el código? Fundamento legal del año del código. Bueno, sigamos pues. ¿En dónde se lleva? Se lleva por medio de un juicio oral y la impugnación de paternidad ante un juez de primera instancia de familia dentro de un plazo de 60 días contados de la fecha del nacimiento. Ay, mire, yo lo voy a hacer un año después de que nació, ya no puede, aunque haya pasado el plazo de 180 días. Ya no se puede. ¿Por qué? Porque aunque él haya nacido antes de los 180 días, usted no lo impugnó en los 60 días. Tal vez no lo ha ido a reconocer, pero entonces ya, o lo reconoció, si lo reconoció no se puede hacer nada, porque ya reconocido no hay impuesto de pero usted no impugnó que ese hijo no era suyo, entonces tiene la obligación de reconocerlo, porque usted no lo impugnó, aunque no se parezca a usted en nada. En ese caso, porque usted estaba casado, nació en el momento que usted estaba casado con la persona y por eso es que se puede hacer. Contados de la fecha, dice, si del nacimiento, si está presente, desde el día del regreso a la residencia de su cónyuge, si está ausente, o desde el día en que se descubrió el hecho, si le ocultó el nacimiento, como el caso de que se fueron de viaje y se entera hasta que él regresó que tiene un hijo y que ahora lo tiene que reconocer. Entonces él tiene 60 días, porque hasta ese momento se enteró, para poder venir e impugnar que se le declare ese hijo suyo. Todos están en el Código Civil. Evelyn. Sí, una consulta. ¿Qué pasa si conforme a los años, pues el padre se da cuenta que no es su hijo biológico? Ahí hay forma de que él también pueda impugnar la paternidad. No. ¿Ya lo reconoció? Sí. Pues nada. Gracias por... Hay un chiste. Le voy a contar este chiste, me lo contaba a mí mi catedrático. El chiste es un chiste así menos sangrón. No sé si le da risa, pero igual, yo soy malo para los chistes, así que si no se ríen, parte de la vida. Resulta que era una pareja que tuvieron un hijo. El hijo nació. Entonces el señor lo reconoció, se separan los muchachos, y entonces viene y llega el año 18 del hijo. Entonces el último día de su cumpleaños le dice el señor, mira, aquí está la pensión que te corresponde y dile a tu mamá que cómo lo ve desde ahí, como diciéndole, mira, yo ya zafé el clavo. Digamos que él se separó desde que el niño tenía 10 años. Entonces viene la señora y cuando el niño le dice, bueno, ya un niño, el joven le dice, mira, dice mi papá, que esta es la última vez que te manda dinero y que cómo lo ves desde ahí.
Entonces la señora le contesta, dile a tu papá que muchas gracias y que tú no eres su hijo y que cómo lo ve desde ahí. Entonces al final le paró metiendo gol porque el niño no era suyo. Entonces lo reconoce, no hay vuelta de hoja, le toca responsabilizarse. No hay, antes se podía, en el código, lo vimos en la clase anterior que estuvieron conmigo, vimos esto. Antes el Código Civil sí normaba que un padre podía, digamos, echarse para atrás después de haber reconocido a un hijo. Pero después de las reformas que le hicieron, ya no se quedó. Entonces ya no se puede. Es que es complicado al final porque nadie lo obliga a irlo a reconocer. Usted tiene duda, mejor de una vez pide prueba de ADN antes de reconocerlo. Pero ya reconocido, usted, por eso es que la ley establece las formas en que una persona se compromete a reconocerlo, porque estuvo ahí, porque estuvo presente en el nacimiento, porque estuvo cuando fue inscrito, y no recuerdo cuál era el otro. Pero al estar usted ahí, usted está de una vez aceptando lo que se está llevando a cabo. Por eso es que no hay forma para contestar a la pregunta, no. Cuando la impugnación, ahorita vamos a ver los artículos, cuando la impugnación no tiene lugar, aquí está lo que preguntaba. Si antes de la celebración del matrimonio tuvo conocimiento de la preñez, no se puede. Ay, es que, no tengas pena, pues, ya sé que no es mi hijo, entonces yo te ayudo. Casémonos, vamos a buscar un vestido que ni se note y después todos, ¿cómo es posible que nació el bebé? Mira, apenas tiene un mes de casado. Impugnarlo, ya no puede porque él ya sabía de que la mujer estaba encinta. Si consistió o firmó su nombre la partida de nacimiento, lo que acaba de preguntarme Evelyn. Si él consintió, o sea, dijo sí, por medio de alguien dijo que estaba de acuerdo, o firma la partida de nacimiento, tampoco lo puede impugnar. Y si lo reconoció por documento privado o público, en algún documento él hace constar que lo declara a su hijo. Por ejemplo, un testamento se puede reconocer a un hijo que nunca fue reconocido por medio de un testamento. Tampoco lo puede impugnar. No tiene lugar la impugnación. Son los 3 casos donde no se puede impugnar. Por lo general, clave, pues, ¿cómo? Para que ustedes piensen como profesor, no piensen ahorita como estudiante y luego piensen también como abogado. La clave para hacer preguntas en estos tipos es que esos son los 3 casos cuando no puede impugnar. A veces se los pueden preguntar si son los casos en los que sí se puede impugnar, o puede ser que les pongan un caso en particular y está, por ejemplo, una persona llega a su oficina profesional y solicita que usted pueda indicarle si él puede impugnar que un niño que nació a los 120 días después de celebrar el matrimonio. Él le hace mención de que tenía cierto conocimiento de que la señora estaba embarazada. ¿Es posible impugnarlo? Sí, no, ¿por qué? No, porque él tenía conocimiento de que tenía conocimiento de la preñez. Fundamento legal, si se los piden, ya lo ponen ustedes. Así van siendo más o menos las ideas de las preguntas. Sigamos, pues, ¿qué derechos tiene la mujer encinta? Aquí es donde viene porque estamos hablando de esos 180 días. Resulta que si ustedes fallecen, se casaron, digamos, hoy, y mueren mañana. Y resulta que su señora está embarazada. Y su familia dice, no, ese hijo no es de ella, ese hijo no es de él, ¿cómo va a ser posible que ese hijo sea de él? Entonces, si es después de esos 180 días, lo que puede pasar es que en caso de separación, disolución del matrimonio, la mujer que esté encinta deberá denunciarlo ante un juez. Cuando fallece el marido, ya va ante un juez y dice, mire, fíjese que yo estoy embarazada de mi esposo. Yo quisiera que se declare esto para que se empiece un proceso de jurisdicción voluntaria. Entonces deberá denunciar ante un juez o al marido si está en vida en el término de 90 días contados desde su desaparición o divorcio. Si la mujer quedara encinta a la muerte del marido, deberá denunciarlo al juez competente dentro del mismo término, es decir, 90 días, a fin de que en uno u otro caso se tomen disposiciones necesarias para comprobar la efectividad del parto en el tiempo legal y establecer la filiación. El tiempo legal es el que acabamos de ver. Que esté en ese rango donde el Código Civil dice que una persona puede impugnar, que no esté en ese rango para que una persona no impugne. Entonces, ¿qué pasa si nace el niño antes de los 180 días? Y la mujer va y le dice a un juez que ella está embarazada y que quiere que declaren que ese niño sí es hijo del fallecido. La familia puede impugnar ese proceso. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con esos 180 días. Tendrían que hacerle prueba de ADN
para que ella diga, no, mire, es que la verdad es que nosotros pues, ya habíamos disfrutado la vida antes de casarnos y solo nos casamos porque así lo pedía la ley. Entonces, en ese caso, la persona puede tener el derecho de que el niño sea reconocido como su hijo. ¿Y qué pasa si el niño es reconocido como su hijo estudiantes de notariado 3 y que ayer recibieron una charla sobre ello? ¿Qué pasa si es reconocido como su hijo? ¿Tienen derecho a suceder, licenciado? Esa es la clave de por qué este trámite lo pusimos después del proceso sucesorio. ¿Por qué? Porque si es declarado, entonces este niño va a tener derechos sobre los bienes que dejó el difunto padre. Si no es su hijo, pues no va a poder pelearlos. Solo va a poder heredar la señora, pero nada más. Bueno, sigamos. Y si no se casó, por ejemplo, si no solo fue... Este caso sirve mucho para las personas que no están casadas, como lo que decía Rosy, ni casadas ni unida de hechos. Ahí es mejor hacer un procedimiento para que sea reconocido el niño por medio de un juez, aunque no haya nacido, hasta cuando ya nace, sea reconocido y se le declare como hijo para que él pueda entrar al proceso de sucesión hereditaria. Y se recuerdan que de acuerdo al orden de suceder, si deja intestado, ¿quién llevaría la primera parte? Si no dejó, si la esposa no, la señora no está casada, ¿quién seguiría entonces? Los hijos. Los Sí, hijos, a él le quedaría todo. Entonces, aunque Sí, tengan los papás, no podrían los papás pelear la herencia. ¿Por qué? Porque hay un hijo. Y en el orden de suceder, se recuerdan que el más cercano siempre va a quitar al más lejano. Y en el orden va primero los hijos, nietos y demás, y después van los padres y hermanos y así sucesivamente. Bueno, ¿qué características tiene la afiliación? Que sobre todo para pedir alimentos se debe declarar la afiliación primero. Uno, no es imprescriptible pedir filiación. Ustedes pueden decir, mire, fíjense que yo recuerdo que tuve un caso de alguien que me comentaba eso. Ya tenía como 20 y algo de años y no lo habían reconocido. Él puede venir y solicitar que se dé la afiliación. No se puede quitar que sea padre al ser declarado. Es decir, ya lo declararon que usted es el padre, no se puede quitar ese título. Por ejemplo, esa pelea de las mamás, no, es que yo no voy a dejar que lo mire porque yo ya no quiero que sea su padre, eso no se puede. No se puede porque padre declarado, padre será toda la vida. No se puede impugnar si ya se reconoció y el padre biológico sí, ahora el biológico sí puede impugnarlo, que es lo que pasa muchas veces, que no está bien hecho, que a veces se casan y los hijos solo están reconocidos por la mamá y le dice el muchacho con el que se casa, mira, yo voy a ir a reconocer al niño como mío. Eso no, legalmente no es correcto. Entonces el padre biológico puede impugnar ese reconocimiento porque ese proceso no es esa línea que se debe hacer, sino se debe llevar un proceso relativamente de adopción. Y no se puede reconocer hijos fingiendo adoptar, eso es un delito. Eso también no se puede hacer. Eso sí es un delito. Y ahora sí vamos al proceso de jurisdicción voluntaria, reconocimiento de preñez y parto. Entonces, en el artículo 206 del Código Civil está el derecho que tiene la mujer encinta, que ya lo acabo de leer, que ella puede venir y acudir ante un juez y poder en 90 días contados desde que se separó, se divorció, falleció el marido, acudir ante un juez y solicitar que reconozcan que el niño que no ha nacido sea tomado en cuenta como hijo del fallecido, del marido que ya no convive o del marido que se ha divorciado. Ese es el objetivo de proteger al niño. Ahora bien, artículo 209, igualdad de derechos de los hijos. Los hijos procreados fuera del matrimonio, los casos que pueden llegar a pasar, gozan de iguales derechos que los hijos nacidos en el matrimonio. Antes se recuerdan que decían, es que son los hijos de patio y los hijos de no sé dónde, decían, de patio y los de no de patio, algo así, para distinguir entre los que eran de matrimonio y fuera del matrimonio, y hacían cierta clasificación inclusive. No, es que son los hijos del matrimonio, como los reyes, no son los hijos del matrimonio, pueden heredar, y los hijos fuera del matrimonio, no, ahora ya se sabe que todos los hijos tienen los mismos derechos. En el artículo 210, ese era en el 209 y lo pueden relacionar con el 50 de la Constitución. Reconocimiento del padre. La afiliación que no resulte el matrimonio ni que la unión de hecho registrada de los padres se establece con relación a la madre el solo hecho del nacimiento respecto del padre puede hacerse de manera voluntaria o puede hacerse en sentencia judicial, juicio oral de paternidad y filiación. O sea que yo puedo reconocer a un niño de manera voluntaria, yo voy y digo, mire, este es mi hijo, no lo quiero reconocer, por si voluntariamente me van a llevar por medio de una sentencia judicial donde declaren que yo tengo que ir a reconocerlo, que ese es el objetivo del juicio de paternidad y filiación.
Ya vimos que la paternidad es una cosa y la filiación es otra cosa. Por eso tiene dos nombres ese proceso. Al ya tener la paternidad y la filiación, él ya puede gozar de los derechos que corresponden como hijo. No importa que no sea hijo dentro del matrimonio. Entonces, de las formas de reconocimiento, ¿cómo pueden hacer formas de reconocimiento? Se puede hacer en acta especial y escritura pública por medio de un mandato especial con representación, por medio de un testamento, por medio de una confesión judicial. Esas son las formas en hacer un reconocimiento voluntario. Si no fuera a ir ante el RENAM. Reconocimiento no es revocable, que era lo que preguntaba su compañera Evelyn. No es revocable por el que lo hizo, hecho en un testamento, y si se revoca, no se tiene por revocar el reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que eso lo vamos a ver en notariado 4. Si ustedes en un testamento resulta que dicen, yo quiero declarar que Abed Judith Rodas Armas es hija mía, y resulta que el testamento a los 2 años yo digo, mire, quiero cambiar mi testamento y ya no pongo que reconocía que Abed Judith Rodas Armas como mi hija. Eso queda todavía vigente aunque el testamento haya quedado revocado. El reconocimiento de una persona por medio de un testamento ya no se puede quitar. Usted lo reconoció, automáticamente se vuelve hijo. Es válido el reconocimiento que se hace por medio de testamento, aunque este se declare nulo por falta de requisitos testamentarios especiales. Si no hubieran anulado el acto, sí, solo si hubiera otorgado el reconocimiento. Es decir, que si aparece el reconocimiento, aunque se anule el testamento por falta de algún requisito, sigue estando en la vida el que lo haya reconocido. Reconocimiento a ambos padres, conjunto o separadamente, puede ser que va el papá porque la mamá no pudo o no quiere, o solo va la mamá, que es lo más común. Reconocimiento por un padre, por un solo de los padres, produce efecto respecto de él. El padre o la madre que no intervienen en el acto, el propio hijo o un tercero interesado legítimamente pueden impugnar el reconocimiento 6 meses a contar el día en que tal hecho fue conocido por ellos. Si el hijo fuera menor de edad, puede contradecir el reconocimiento dentro del año siguiente a su mayoría. Ustedes dicen, no, es que él no era mi papá. Entonces, cuando ustedes cumplen 18 años, pueden ustedes ir e impugnar quien lo reconoció. Es que yo ya conocí a mi papá biológico y esta persona no era mi papá. Entonces ya pueden ir ustedes y que lo reconozca quien corresponde. Reconocimiento separado, no estarán obligados a revelar el nombre de la persona con que hubiera tenido el hijo. Eso ya realmente es vigente, pero no es aplicable, porque al final ahora sabemos que siempre apuntan el nombre del papá y de la mamá. Entonces antes, por esas cuestiones del qué dirán, solo se podía ir la mamá y no decir quién era el papá, sobre todo cuando eran extramatrimoniales. Ahora la verdad es que siempre se anota el nombre de los dos. ¿Cuándo reconocen los abuelos? En caso de muerte o incapacidad del padre o de la madre, el hijo puede ser reconocido por el abuelo. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las condiciones por las que un abuelo puede reconocer a un nieto en caso de muerte o incapacidad del padre? Si el incapaz recobra la salud, podrá impugnarlo al año siguiente, al día en que se tenga el conocimiento del hecho. Ojo, lo reconocen, pero no para ellos, lo reconocen no como hijos, sino lo reconocen en nombre del papá o de la mamá, si fuera el caso de que murió o que quedó incapaz. No lo reconocen como hijo propio. Reconocimiento por el menor de edad, eso ya lo vieron en algún momento. El varón menor de edad no puede reconocer a un hijo sin el consentimiento de los que ejercen sobre él la patria potestad. Caso contrario a la mujer de 14 años, si tiene la capacidad civil necesaria para reconocer a sus hijos. Cosas interesantes del Código Civil es que el niño, y miren que ahí entra cualquier menor de edad, a partir de que tenga la capacidad de poder reproducirse, y resulta que deja embarazada a una señorita, él no puede reconocerlo, solo si no es con el consentimiento de los padres. Ironías de la vida. ¿Qué pasa con la niña? Si la niña ya tiene 14 años y queda embarazada, ella sí puede ir solita al RENAVE y decir, fíjese que vengo a reconocer a mi bebé y aquí está su nombre, ¿verdad? Pero el hijo no. El hijo no. Cosas interesantes que todavía siguen en el Código Civil. Acción judicial de filiación. El hijo que no fue reconocido voluntariamente tiene derecho a pedir judicialmente que se declare su filiación. Y este derecho nunca prescribirá, que es lo que habíamos dicho. Casos en que se puede declarar la paternidad, cuando existen documentos en que se reconozcan, testamento, por ejemplo. Cuando se halla en posesión notoria de Estado. ¿Alguien me puede explicar cuál es la posesión notoria de Estado? Ya lo habíamos discutido, me recuerdo. Cuando vivía con el padre, licenciado, y públicamente conocido como hijo. Exacto. Yo a Freddy lo llevaba a todas las reuniones familiares y decía, miren, ahí va mi hijo Freddy, miren.
Dice Freddy, ¿de dónde nació? Es un niño que andaba por ahí y ahora vive en mi casa y lo reconocí. Y ahí anda siempre en la casa. Mire, pues, fíjese que vengo a la escuela a inscribir a aquel en mi patojo. Se llama Freddy también, te lo voy a inscribir. Hay que celebrar el cumpleaños a Freddy, hay que ponerle Freddy Pérez, porque es mi hijo, aunque nunca lo fui a reconocer. Y yo fallezco. Entonces él puede venir y decir, no, mira, aquí tengo la constancia, mire, para mi cumpleaños, ahí aparece el apellido de Josué Pérez, aparece ahí el apellido. Entonces a mí él me denominaba su hijo. Entonces yo necesito que sea, ya no sé, que me reconozcan como Freddy Pérez. Entonces hay en posesión notoria de Estado. Esa es la posesión notoria de Estado. Interesante esto, pero ni modo, así está. También puede ser por medio de una violación y que coincida con la concepción. El plazo entre que fue la violación y luego que nace la persona, es algo incoherente, pero ni modo, puede pasar. Pues que la persona que fue violada pida que el violador reconozca al niño. Tal vez solo por la cuestión de la manutención, pero no sé. Que haya vivido maridablemente, que era lo que decía Rosy, que es por qué el juez aceptó el proceso de ella, porque ya vivían, no estaban casados ni unidos de hecho, pero ya tenían la vida maridablemente. Y cuando el resultado de la prueba biológica de ácido desoxirribonucleico, ADN, determine la afiliación, que ese es el que pega al 100%, un 99.9%. ¿Qué pasa con el presunto madre e hijo? ¿Qué pasa si ustedes no quieren aceptar hacerse la prueba de ADN? La negación a la prueba de ADN es la afirmación de que sí es su hijo. Eso para que les quede ahí claro, principalmente a los hombres. Si el presunto padre se negara a someterse a la práctica de dicha prueba, el juez ordenará competente, su negativa se tendrá como prueba de paternidad, salvo prueba de contrario. Y esto es que hasta el momento, pues puede ser que se pueda solicitar ante la INACIVA aplicando una exoneración total de la tarifa establecida en el arancel respectivo. Y aquí está lo de la posesión notoria en el artículo 223. Entonces, aquí está lo de la presunción. Cuando un niño se presume hijo de la paternidad, ¿cuándo la paternidad se presume? Pues es la pregunta. El hijo nacido a 180 días de celebrar el matrimonio o la reunión de los cónyuges legalmente separados. O el hijo nacido 300 días siguientes de la disolución del matrimonio. Son dos plazos. 180 después de que se casó o que volvieron a tener vida marital. O 300 días después de que se separaron o que hubo disolución. Si después de 300 días son, son casi 65 Casi un días antes año. de un año, casi un año. ¿Por qué es que son los 300 días? Porque puede ser que nazca a los 9 meses o puede ser que nazca cercano 9 por 3, son 27, 270 días. Si se dan cuenta, realmente son como 33 días de diferencia. Puede ser que sí hubo disolución del matrimonio, pero todavía hubo tratamiento de reconciliación, dijeron ustedes, y tal vez por eso nace sobre los 300 días. Pero el plazo es para cubrir esos 9 meses y cualquiera que se extienda un poco. Que lo más que han nacido, que son 9 meses pasa. Bueno. Personas obligadas están obligados recíprocamente a darse alimentos, los cónyuges, los ascendentes, descendientes, hermanos. Cuando el padre no estuviera en posibilidad de proporcionar alimentos, también de sus hijos, y la madre tampoco, también lo pueden hacer los abuelos paternos, por el tiempo que dure la imposibilidad. Y la preñez, pues, es el embarazo de la mujer. El reconocimiento de preñez y parto. Tenemos entonces cuáles son los supuestos para poder aplicar un reconocimiento de preñez y parto. La ausencia cuando se desconoce dónde se encuentra el cónyuge o haya desaparecido por separación, ya que al momento de la resolución judicial la esposa ignoraba su preñez, y por la muerte del marido. Se separaron y resulta que antes de separarse habían convivido y cuando ya separados ella se da cuenta que ya no tuvo su periodo y está embarazada. No puede el otro ir y decir, no, ese hijo no es mío. No se puede, porque el plazo para la separación, ya vieron, son 300 días. Después de 300 días, puede decir él, sí, ese hijo no es mío, pero en los 300 días tendrá que pedir que hagan prueba de ADN para realmente garantizar que el hijo no es suyo. Y la muerte del marido. ¿Cómo se prueba cada supuesto? Si fuera una ausencia, vimos que se hace un auto final judicial. Si fuera la separación, tiene que haber un auto final judicial. Ojo, la separación se tiene que declarar solo porque se separaron, o sea, que es una separación de hecho, no garantiza que se considere una separación como tal.
tienen que declarar la separación. Y la muerte por el certificado de partida de defunción. Si no se declara separación es muy arriesgado para los que... Condición, pues debe originarse de un matrimonio y no de una convivencia maridable sin reconocimiento legal. Eso sí es una condición que tiene para el caso de el reconocimiento de preñez o parto. No se puede llevar un reconocimiento de preñez o parto en los casos que no sea unión de hecho o matrimonio. ¿Por qué? Porque está normado para esos casos. Pero mire, entonces, ¿qué sucede para los otros? Se va por el otro lado. ¿Cuál era el otro lado si no fuera reconocimiento de preñez o parto? Pero dije en el proceso, ¿cuál sería el proceso si no es reconocimiento de preñez o parto? Nace el niño y entonces me voy por un juicio de declaración de paternidad y filiación. Reconocimiento de preñez o parto, casado, unido de hecho. Ah, resulta que no es casado ni unido de hecho, no me voy por reconocimiento de preñez o parto. Espero que nazca y hago el proceso de prueba de ADN para que sea declarada la paternidad y la filiación. Ese es el caso 2 para lo que no se, para el que se pudiera. ¿Cuál es el objeto del reconocimiento de preñez o parto? Que la mujer y especialmente el niño no queden desprotegidos frente a una situación de hecho o la resistencia al reconocimiento a un hijo por parte del varón. Ese es el objetivo de lo que les decía. Ah, pero si ya nos separamos, ¿cómo va a ser hijo mío? El objetivo es que tenga esa protección y que no la gente, el varón no diga como, yo no tuve nada que ver ahí, entonces ese no es hijo mío porque ya nos separamos, que es lo que a veces dicen. Cuando llegan ahí, lamentablemente, a decir, mira que te estoy embarazada. Dice, ese hijo no es mío, yo no voy a reconocer porque nos separamos hace 2 días. ¿Cómo va a ser posible que ese hijo sea mío? Entonces, ahí esta es la protección que se tiene a la mujer y sobre todo al niño. En el Código Procesal Civil y Mercantil, inicia como todo proceso por medio de una solicitud. Puede la mujer solicitarlo por los casos de ausencia, separación o muerte. El juez se hará ante un juez de primera instancia, acreditando la ausencia, separación o muerte del marido y pidiendo que se nombre facultativo para que haga el reconocimiento. Si hay declaración, si hay que nombrar un facultativo, ¿qué necesitamos hacer ahí? También, se recuerdan, se los dije en el repaso anterior. Cada vez que hay un facultativo, ¿qué deben de elaborar ustedes? Acta de discernimiento. Muy bien, Iván. Muy bien, Héctor. Acta de discernimiento del cargo. Sigamos. Medidas de oficio. 3, ya que se hizo la solicitud y el juez ya lo admite, el juez podrá dictar oficio o instancia a quien tuviera interés las medidas para comprobar la efectividad del parto, el tiempo legal y establecer la filiación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La señora, el juez le dice, muy bien, señora, efectivamente vamos a tomar, se declara con lugar su trámite, entonces necesitamos que por favor acuda a tal centro médico para que usted pueda, primero, ver que sí está embarazada, segundo, hace cuánto que está embarazada, y tercero, que en el proceso, cuando nazca el niño, se pueda establecer realmente cómo estuvo, al final se establezca la afiliación. ¿Qué pasa entonces después de que el juez dicta esto? Hacen los primeros chequeos, se le manda un informe al juez, donde el juez recibe si efectivamente la persona está embarazada, estas son las fechas del embarazo, el niño está bien, peso, tal, y lo demás de todo lo que procede. Luego de ello, nace el bebé. Entonces los facultativos acuden a ese nacimiento, dan aviso al juez y expresan la hora del alumbramiento, las personas que asistieron y toda aquella circunstancia que le permita al juez determinar que está en esos plazos que establece la ley para que no puedan impugnar que si es hijo de él. Para toda declaración judicial de todo el actuado se dará audiencia por 2 días y quien hubiera manifestado interés. Si nadie alegare en contra, nadie dijera, mire, ese no es hijo de él, entonces el juez declara lo que proceda para los efectos civiles. Si hay oposición, se lleva por la vía ordinaria. Si el resultado de las diligencias fuere favorable a la madre o al hijo, mandará el juez, no obstante a la oposición, es decir, pues, aunque haya oposición, que se ampara el nacido en cuasi posesión de hijo. No le van a nombrar como hijo, porque el hijo lo nombra, lo declara el papá al final, a la hora de inscribirlo, por decirlo así, y esa cuasi posesión de hijo es el término legal que le queda a un hijo que ha sido reconocido en preñez o parto. Y se le provea lo que necesite para sus alimentos. Y a partir de ahí, el niño ya registran esta declaración y el niño ya es declarado hijo. Y este es el proceso desde el punto de vista del trámite judicial. Como yo sé que les gusta tomarle fotos, pues los bajaré para que tomen fotos rápidamente. Veamos, la mujer lo solicita,
debe acreditar causa para pedir que se nombre facultativo y pedir que se nombre facultativo. El juez emite resolución de trámite, dicta las medidas necesarias para comprobar que realmente está embarazada, se nombran a los facultativos, se deciden del cargo, se da el alumbramiento. En este caso se considera un mínimo de 2 para que pueda haber cierto rigor. El facultativo informa al juez de la hora del alumbramiento, personas que asistieron, circunstancias especiales. El juez da audiencia a todos los interesados. Si hay oposición, se va por la vía ordinaria. Si los resultados de la diligencia fueron favorables a la madre e hijo, se mandará a declarar, a que se ampare y se declare el estado de cuasi posesión. Si no hay, se continúa con el proceso y el juez emite la resolución final. Se manda la certificación para que haya en el registro y se declara derecho de nacimiento en cuasi posesión y resuelve lo relativo a alimentos, que es parte fundamental de esto. ¿Dónde lo vamos a encontrar nosotros? En el decreto 5477, en los artículos 14 y 15, creo que hasta ahí, 15, 16 y 17. En el artículo 14, la solicitud. En el artículo 15, cuáles son las medidas que va a llevar el facultativo, qué es lo que debe de declarar cuando se lleve a cabo. En el artículo 16, la declaración notarial que va a hacer el notario. Y en el 17, la oposición. Aquí quiero ver... no, creo que no es en este. Quiero ver si no es en este. Quiero ver. No, creo que... aquí está. ¿Se recuerdan que les dije que les iba a contar que hay un error en el código, en el decreto 5477? ¿Recuerdan que les dije? Bueno. En el artículo 16 no es la versión original de lo que quedó redactado como lo hizo la persona que elaboró esta ley, sino que cuando entra al proceso, la ley, la norma, entra al proceso de la elaboración, ustedes saben que se va leyendo artículo por artículo y luego se hacen enmiendas a cada artículo. Estas anotaciones y enmiendas que le hacen a estos artículos, enmiendas se llama el término, sí, enmiendas, se llevan a cabo y luego se vuelven a presentar para que ya quede el borrador final, y eso es lo que mandan a publicar. Resulta que entre el artículo 16 y 17 había un párrafo en el que establecían por qué el expediente se mandaba a un juez, pero era por unas circunstancias que estaban anotadas antes en ese artículo. Entonces, realmente, no este proceso, el notario no tiene que enviarlo al juez, él hace el proceso completo, pero quedó ese último párrafo: el expediente será remitido al juez competente para que con audiencia al oponente haga la declaración judicial. Eso es copiado del Código Procesal Civil y Mercantil, quedó ahí, pero no tiene una razón válida por qué es que debe de enviarse. Porque si se dan cuenta, declaración notarial. Si no hubiera ocurrido oposición, el notario declarará el hecho del nacimiento. O sea, el notario lo declaró, no tiene que ir con el juez a que haya una homologación de la declaración, no es un mixto como pareciera, sino simplemente lo que sucede es que cuando hicieron esa última modificación antes de la publicación, dejaron mal estructurado el artículo 17. Se los cuento si lo buscan ustedes en el diario, yo recuerdo, creo que en el del doctor Neri Muñoz, no me recuerdo si está. La verdad es que yo en algún momento me puse a investigar por qué era que estaba eso y encontré ese párrafo que estaba extra. Si lo encuentro, se los comparto. Pero ya les conté por qué aparece eso del juez. Inscripción, se recuerdan que el nacimiento se tiene 60 días después del alumbramiento para poder inscribirlo, y luego de ello, pues si no, pues se puede pagar una multa. Formalidades del acta, el acta de inscripción de nacimiento, pues sabemos que lleva, esa es otra cosa interesante, este artículo está derogado. Cuando entra en vigencia la ley del RENAP, este artículo fue derogado, que es este artículo, si no estoy mal, está en el del registro civil, algo así se llama ese capítulo. Se quitó qué era lo que debiera de contener un acta de nacimiento. Si ustedes se van a la ley del RENAP, no establece que debe de contener un acta de nacimiento. Eso estaba en este artículo que está derogado.
Entonces, toda acta de nacimiento debe de tener el lugar, la fecha, día y hora en que ocurrió el nacimiento, si fue único, múltiple, sexo y nombre del recién nacido, el nombre, apellido, origen, ocupación y residencia de los padres, establecimiento hospitalario donde ocurrió el hecho, los nombres del médico, comadrona u otra persona que hubiera intervenido en el parto. Firma e impresión digital del que diera aviso y firma el registro civil. Todo eso se perdió cuando entró en vigencia la ley del RENAC, porque ya no se quedó derogado. Ya quedar derogado, sigue usándose eso, pero no hay un fundamento legal como tal. Pero antes estaba en el Código Civil, en ese artículo. Son de las cosas, a mí, fíjense ustedes que si algo me parece interesante, es leer cómo la ley se fue modificando y cómo hay artículos que tienen sentido porque hicieron modificación y otros que fue un atropello porque quitaron cosas que podían ser importantes. El proceso es igual que el proceso judicial, lo único que va a cambiar es que pues no sé, después de haber hecho la expedición al registro civil, se remite al archivo general de protocolo para que archiven el expediente. Muy bien, entonces esto lo vimos, en qué caso pueden los abuelos reconocer a sus nietos, en caso de muerte del padre o de la madre, en caso de incapacidad del padre o de la madre. Si se hace por el abuelo paterno o materno, respectivamente. Si el incapaz recobra la salud, pues él puede venir e impugnar esa declaración, ese reconocimiento que se ha hecho. ¿Y qué sucede con los hijos de padres menores? Pues ya vimos que en el caso del varón, pues no lo puede reconocer sin lo que los papás lo autoricen. Y el caso de la mujer, pues al ser mayor de 14 años, lo puede ir a hacer ella sola sin ninguna dificultad. ¿Dudas sobre el procedimiento? ¿Dudas sobre el procedimiento? ¿No hay ninguna duda? Sí, Jorge. Lick, de Sí. nuevo, gracias por la ayuda. Que usted sepa o que usted conozca que vaya a haber alguna modificación que sí obligue a los, pues literalmente son niños, ¿verdad? A los niños varones de 14 años que metan gol. No, eso tendría que haber una propuesta en el Congreso, pero que yo recuerde, no hay. No, no he oído yo algo al respecto de. Gracias, Lick, porque no, yo sí conozco varios. Pregunta interesante. ¿Y los pueden obligar a casarse? Yo considero de que no, pero No, sí ya no. se da. Muy bien, Gerardo. ¿Por qué no, Gerardo? No recuerdo qué modificación hubo al Código Penal, pero antes sí era permitido que se casaran siendo de 14 años, ahora únicamente hasta los 18 años. Eso se dio por la situación que se daba de que había hombres de edad que se casaban con menores de edad bajo la situación de que como los papás daban permiso, entonces se podían casar. Y ustedes pueden dar un rastreo tal vez a sus bisabuelos, por la mayoría que son jóvenes, se van a dar cuenta que en esas épocas se casaban casi siempre niñas con personas muy grandes. El hecho de que rompiera eso el Código Civil, más lo que está en el Código Penal, de que ahora está sancionado, era para que se evitara ese tipo de matrimonios. Ya no se pueden casar aunque sean menores de edad los dos, y aunque tengan un hijo, no se pueden casar, hay que esperar hasta que cumpla los 18 años. Bueno. Sí, Jorge. Lick, no es de aquí, pero vio el caso ese en la prensa donde supuestamente están casando a dos niños de 12 años de edad cada uno. No, no lo vi. Pero aquí no es legal. Esa es otra cosa interesante. ¿Saben ustedes que no se puede alegar costumbres o religiones para hacer ciertas cosas contrarias a la ley? Eso es parte de teoría, está en la parte de teoría del delito. Usted no puede venir y decir, es que como así lo hacíamos nosotros, pensamos que era legal, no se puede. Bueno, disposición y gravamen de menores incapaces y ausentes. Esto solo vamos a dejar introducido para la siguiente sesión del miércoles. Tienen clase con Ali Curizar sobre llevan su ley, por favor, de libre acceso a la información pública, que es la que van a estudiar con ella, y
Si no da tiempo, terminamos este trámite ese día. Así ya solo nos quedarán como 2 o 3 trámites. Bueno, recordar pues que los menores ausentes incapaces tienen derecho de goce, más no de ejercicio para contraer derechos y obligaciones. Y para suplir tal limitación, la ley establece la figura del representante legal. Este representante legal puede ser quien ejerce la patria potestad o el tutor, en el caso de un menor incapaz, ahí ven el artículo 252, y el administrador, defensor judicial o guardador del ausente, que eso lo vimos, por eso vimos la declaración de ausencia. Entonces, un menor no puede adquirir obligaciones, pero la ley para eso establece la representación legal de los padres, que ejerciendo su patria potestad pueden venir en representación, ejerciendo su patria potestad, por eso es que cuando vean ustedes el mandato, ahí van a ver que se usa mucho esto en representación de ejerciendo la patria potestad de mi hijo, del hijo menor, y lo dan. Entonces, sí pueden llegar a hacer ciertas cosas, pero el objetivo de este trámite es que, pues recordamos que la capacidad es la actitud que tiene una persona para poder ejercer derechos y contraer obligaciones. Pregunto, ¿un menor de edad tiene capacidad? ¿No? Sí tiene, licenciado. Lic sí la tiene. Ujú. Según el artículo 8 del Código Civil, los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Eso se Va, define como capacidad relativa. exacto. Entonces, Ahora, sí la tiene. ¿los menores de edad son incapaces? Sí lo son. Ahora, ¿los menores de edad son incapaces absolutos o relativos? Relativos. Relativos. Pues eso es un gol. No existe incapacidad relativa para los menores de edad. Veamos por qué. El estado de interdicción es la declaratoria judicial que limita a un mayor de edad a su capacidad para realizar actos de la vida civil por sí mismo. Incapaz, absoluto. El estado de interdicción legal es cuando se limita a sus derechos civiles a causa de una sentencia condenatoria de tipo penal. El estado de interdicción judicial se origina con base en una sentencia dictada por un juez de ramo civil declarada incapacidad absoluta y su propósito es la protección de las personas. El que se declara en estado de interdicción se denomina incapaz y es un tipo de incapacidad absoluta. El menor de edad es incapaz, pero no es absoluto porque ya vimos que tiene ciertas capacidades que hacer, pero no es relativo porque la incapacidad relativa no se debe a que tiene ciertas capacidades, sino se debe a que es porque es temporal y eso lo van a ver. Esto está en los artículos que están después del artículo 56 del Código Penal. La incapacidad creo que está en el artículo, la capacidad creo que está en el 8, la incapacidad está en el 9. Entonces ahí aparece la incapacidad relativa, está en el 10, 11 por ahí. Lo que establece es que toda aquella persona que por ser se los voy a leer para que no se los traduzcan, se los voy a leer mejor. Voy a decir qué artículo les voy a leer del Código Civil. A ver, si me recuerdo dónde está. Artículo 10. Incapacidad relativa, le tengo yo de epígrafe. Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. Hay solo dos tipos de incapacidad: absoluta, a través de un estado de interdicción, y relativa por perturbaciones mentales transitorias. Lo relativo aquí no es porque no puede hacer ciertas cosas, sino es por el tiempo en el que está viéndose afectada la persona. Ahí entra incapacidad relativa. El menor de edad es incapaz por cierto tiempo o es incapaz porque la ley no le da la capacidad. Sería por cierto tiempo. No, porque el tiempo es solo para perturbaciones mentales. Entonces, el incapaz relativo se debe a perturbaciones mentales temporales. ¿Qué pasa si la perturbación mental es prolongada? Incapaz absoluto. Declaración de estado de interdicción. Dudas con esto de la incapacidad, porque si no se vuelve después complicado. La esquizofrenia, por esquizofrénicos, no recuerdo si lo declaran en estado de interdicción, la verdad.
¿Quiénes son declarados en estado de interdicción? Por enfermedades mentales podría ser, pero hay que ver a qué se define. Que los privan de discernimiento. El esquizofrénico es una persona que tiene algún problema mental. Sí puede llegar a ser declarado en estado de interdicción cuando es muy, muy fuerte la situación. Sí. Bueno. Ah, sí lo declaran. Sí, entonces sí. Como hay grados, recuérdense que siempre hay grados. Hay grados de ciertas cosas, entonces habría que ver, porque al final recuérdense que siempre que los prive de su discernimiento, ahí es donde ustedes pueden invocar incapacidad. Entonces, si está en estado de interdicción, incapaz absoluto. Ahora, si está en un estado temporal de perturbación mental, incapaz relativo. Menor de edad, incapaz. Nada más, incapaz. No puedo decir que es incapaz relativo, porque vemos que es por un estado temporal que priva el discernimiento. Y si es prolongado, se denomina un estado de interdicción y es un incapaz absoluto. ¿Por qué es necesario esto? La disposición, pues, que es la facultad de enajenar o gravar bienes, y el gravamen constituye una carga o limitación que se establece por parte del propietario con respecto a sus bienes y con el propósito de garantizar el cumplimiento de una responsabilidad. Nosotros acá tenemos, aquí es donde dicen que los procesos de jurisdicción voluntaria son como 17, algo así creo que dicen, porque aquí hacen una combinación de disposición de menores, disposición de incapaces, disposición de ausentes. Ahí llevo 3. Gravamen de menores, gravamen de ausentes, gravamen de incapaces. Ahí están los otros 3, ya llevo 6, más todos los que ya hemos ido estudiando. Por eso dice que aquí hay 6 procedimientos. La verdad es que se entiende como uno solo. Bueno, entonces, vean pues. La disposición de un menor incapaz, ahí están los 6 asuntos previstos de acuerdo al artículo 11 y 13 del decreto 5477, tendría que ser ahí. Son 6 asuntos previstos en el artículo 11 y 13 del decreto 5477, tendría que haber sido ahí. Sigamos. ¿Qué requisito? Esta es pregunta de examen, miren ustedes. ¿Qué requisito es indispensable para poder llevar a cabo el proceso de enajenación o disposición de un bien de un menor incapaz o ausente? La declaración de utilidad y o necesidad. ¿Qué es esto? Que resulta que ustedes tienen una casa. Ustedes tienen su hijo y su hijo recibió una casa. Está a nombre de él una casa. Ustedes vienen y dicen, mire, fíjate que la casa la vamos a vender porque no hay dinero. No podemos seguir en la casa y vamos a tener que vernos en necesidad de venderla. Para que ustedes puedan hacer eso necesitan una autorización judicial, porque no se puede vender los bienes que pertenecen a un menor de edad si no hay autorización judicial. Pero para que les dé la autorización judicial, ustedes tienen que justificar que realmente es indispensable, necesario y útil para la misma subsistencia del menor que ustedes se deshagan de un patrimonio de él. Por darles una idea, supónganse que un menor de edad se hubiera quedado con la casa de allá por Tierra Fría de Roxana Valdetti. Y resulta que esta casa es muy oneroso mantenerla. Y no tienen la capacidad económica para poder seguir manteniendo la casa y darle todo el mantenimiento y demás. Ahí ustedes pueden venir y justificar. Mire, es que no podemos, nadie la alquila por la situación legal que tuvo la casa y que ustedes explican todas las razones y dicen, mire, por eso necesitamos venderla. En ese caso, el juez va a ver que realmente hay una utilidad y una necesidad, porque van a decir, como no hay forma de mantenerla, la vamos a vender, pero con ese dinero el niño también hay que operarlo, por ejemplo, porque hay que hacer un trasplante de riñón. Necesitamos el dinero. Ahí hay una necesidad y la utilidad es que se va a usar en la operación. ¿Queda claro lo de la utilidad y la necesidad? Sí, licenciado. Vale. Y este es el artículo que leímos sobre la capacidad. Este es el artículo que les leí sobre la incapacidad. Este es el artículo que les leí sobre la incapacidad relativa. Y este es el artículo sobre quienes pueden solicitar el estado de interdicción y que el estado de interdicción termina cuando cesa el causal y la persona puede ir y solicitar ante el juez que sea levantado su estado de interdicción. Representante del ausente es el administrador de los bienes, por eso vimos primero la ausencia, y la enajenación de bienes no podrá enajenarse ni gravar los bienes del ausente sin llenar las formalidades que establece la ley, que es las que ya vimos.
Bienes de los hijos, los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan el límite de su ordinaria administración, sino por causa absoluta de necesidad y evidente utilidad y previa autorización judicial. El artículo 332 y 332 establece la necesidad de autorización judicial. Cuando se necesita, establece la figura de curatela, que es la tutela de los declarados en estado de interdicción, es decir, un mayor de edad que todavía necesita que alguien nos resguarde. Y esto es lo que nos interesa. En el artículo 11 del decreto 5477 establece, podrá presentarse ante un notario este trámite. ¿Qué pruebas va a necesitar el notario? Pruebas. El notario con audiencia a la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué entra la Procuraduría General de la Nación aquí? Porque hay menores de edad. Muy incapaces o ausentes, son 3, pero sí. Muy bien, el notificado al protutor o representante del menor en su caso mandará a recabar pruebas propuestas y practicará de oficio cuantas diligencias sean convenientes para declarar ese estado de necesidad y utilidad. Se remite el expediente una vez recibida la prueba y el notario dictará resolución bajo su más estricta responsabilidad. ¿Qué pasa si el notario declara una necesidad de enajenar y resulta que no había necesidad? Ahí sí puede haber un problema legal para el propio notario. Una vez dictado el auto, remitirá el expediente para los efectos de lo prescrito en el artículo 423, que es que se declare la utilidad y la necesidad la hará un juez. Esto es lo único que hace. Aquí sí necesitan la autorización de un juez. Y esto es lo que ya se lleva de acuerdo al Código Procesal Civil y Mercantil. Que son los artículos, y esto es cuando se va a dar la utilidad y necesidad, inmueble en alcance para satisfacer créditos legítimos, para conservarlo, y se proporciona la redención de un gravamen mayor por otro menor. Por eso es que se puede llegar a hacer ese estado de utilidad y necesidad. Y luego, pues ya la declara el juez, la declaratoria de utilidad y necesidad la hará un juez, no la puede declarar. En este caso no la puede declarar el notario. Si se dan cuenta, el notario que hace recibe las pruebas y dictará resolución bajo su más estricta responsabilidad. Bueno, hacen de la declaratoria y aquí en el acta notarial vamos a decir motivos por los cuales se les solicita la autorización, qué pruebas se van a entender, bases del contrato y listado de bienes, cuáles son esos bienes que queremos enajenar, grabar, de los que tengan a nombre del chico. Eso se queda en el acta notarial de requerimiento. ¿Qué pruebas se entregaron? ¿Cuál es la base del contrato? Y cuáles son los bienes. Muy bien, nos vamos a quedar exactamente en el acta notarial. Vamos a hablar de las pruebas, cómo va el auto y el trámite y terminamos el proceso en la siguiente sesión. Y nos quedan como 3 procesos para finalizar. Ha sido un gusto saludarles. De nuevo, les agradezco mucho su paciencia. Gracias por su trabajo de ayer. La verdad es que dieron su mayor esfuerzo. La licenciada está muy satisfecha con el trabajo que hicieron y les manda felicitarles porque pues se salió el evento muy bien hecho. Gracias por la comida, estuvo muy rica también. Y pues todos los que estuvieron inmersos y dedicaron su vida, alma y su tiempo en que esto llegara a cabo, pues felicitaciones. Y si el otro semestre se asignan otra vez en esta sección, pues ya tienen la experiencia del primero y seguro el siguiente ya aquellas cosas que se nos pudieron haber pasado, pues en el siguiente seguro nos irá de maravilla más de lo que nos fue, que siempre ese es el objetivo, mejorar y dar siempre lo mejor de lo que se dio antes. Si no hay ninguna pregunta o duda, les deseo una feliz noche y nos miramos el miércoles en clase y el jueves en clase presencial. Y el jueves es nuestra última clase según calendario y se acabó el curso de notariado 3. Feliz noche, Lic. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.